Dios. Vamos a seguir, hermanos amados, en una parte supremamente importante en nuestra escuela de formación y doctrina en esta mañana. Amén. Recordemos que muchos de los temas que hemos trabajado en dominicales son parte de una serie completa sobre evangelismo y misiones. Amén. Nunca se le olvide, jamás pierda de vista que el músculo que hace la expansión de la obra es el trabajo evangelístico. Y eso no depende solo del pastor. Eso depende de la unidad de la iglesia para llevar el mensaje del nombre de Jesús con honor, con altura y con autoridad. No con nuestras palabras, sino con ese mensaje, con ese propósito que Dios mismo ha colocado en nuestros labios. Porque el Señor dijo, no temáis, que yo os daré palabras. Amén. Así que por eso seguimos en esta escuela importante de evangelismo y misiones, nuestra causa de fe. Estemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Abra su Biblia, aquí también lo puede leer. Daniel capítulo 9, verso 3. Amén. Daniel capítulo 9, versículo 3. A la letra dice la palabra del Señor. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Amén. En ayuno, silicio y ceniza. Ese era el estilo del ayuno en el antiguo pacto. Amén. Pero también dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Soberano Dios del cielo, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor, para entrar en ese propósito de escudriñar las escrituras y de edificarnos en esta mañana, en esta escuela de formación evangelística y misionera y de aspirantes a trabajar en ese campo precioso de misiones. Bendice, Señor Jesucristo, nuestra fe, nuestros procesos de fe en esta hora. Llénanos de tu propósito perfecto, de tu gracia, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret hay todo poder y toda autoridad. Aleluya. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, se pueden sentar. Amén. Los niños pueden salir, incluso la niña que ya casi es adolescente también puede salir si quiere con el grupo de escuela dominical a su respectiva clase en esta oportunidad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos entonces a hablar de nuestra causa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a permitir que puedan salir a su clase. Gloria a Dios. Generalmente allí salen los más pequeñitos. Bueno, todavía está allí también nuestra hermana Melissa, que allí aprende y comparte un poquito. Vamos entonces a hablar de nuestra causa. Amén. La causa suya y la causa mía debe ser la causa de Dios. Amén. Se demoraron, pero ahí están. La causa suya y la causa mía debe ser la causa de Dios. Y el sentir de todo evangelista o de todo aquel que ama la obra del Señor debe ser un sentir como el de Daniel. Amén. Daniel, aunque en ese momento estaba sirviendo en otra nación, en otro lugar, este hombre nunca dejó de buscar el rostro del Señor y de pedir por la restauración de Israel, porque él como profeta también habló de las consecuencias que generaba el pecado sobre la nación. Amén. Y él en medio de toda esta situación propia y ajena por causa no solo de él, sino de su país y de su gente, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, al único y sabio Dios de la Biblia. Invocó con el alma ese día. Amén. A Dios el Señor. ¿Cuántos señores hay en la Biblia? La Biblia dice una fe, un Señor, un bautismo. Muchos quieren ver hacer varios, pero realmente hay un Señor. Amén. Ese mismo Señor
Desde la creación es reconocido Padre eterno y Príncipe de paz. Y ese título se denota en Cristo, ¿sí o no? Amén. A lo que Jesús dice, no os dejaré huérfanos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dice, yo y el Padre uno somos. Ese mismo Señor que se manifestó y que al resucitar sigue sentado en el trono de su gloria. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que había un trono alto y sublime y al que estaba sentado en él. Amén. Gloria a Dios. Buscándole en oración y ruego. Esa debe ser su actitud y mi actitud en nuestra causa por el desarrollo de la obra del Señor. Amén. Hace unos días pasados decíamos, ¿cuántos han estado orando por sus pastores? Por esos hombres de Dios con sus hogares que de una y de otra forma contribuyeron en su formación de fe hasta consolidar lo que es hoy. Y la otra parte, ¿hasta qué nivel se ha podido someter a esos propósitos que Dios transmitió por medio de ellos? Si hoy el Señor nos estuviese calificando, ¿qué puntaje obtendríamos de 1 a 100 delante de su presencia? Porque Dios ha permitido que muchos hombres de Dios pasen por nuestra escuela para formarnos como cristianos, ¿sí o no? Digamos gloria a Dios. Así que ese ruego, esa oración también debe ir acompañada de ayuno. Silicio y ceniza, no se me vaya a devolver al antiguo pacto. El ayuno del antiguo pacto era un ayuno de dolor, de humillación, de sacrificio y de trato duro con el cuerpo. Amén. Pero el ayuno del nuevo pacto es más una ofrenda de olor grato, de olor agradable, de alabanza, júbilo, reconocimiento al Señor, donde el mayor propósito de ese ayuno no es mi necesidad, no es su petición, no es su enfermedad. Debe ser someternos todos a Cristo. Esa es la razón puntual del ayuno en el Nuevo Testamento. Que esa es la parte más difícil. Someter todo esto a la voluntad del Señor. Esa es la causa por la que hoy ayunamos. Y luego de que sabemos que estamos en plenitud delante del rostro del Señor, podemos estar confiados de que todo lo que pidamos en oración creyendo, también lo podremos recibir. El asunto es estar sujetos a Él, porque Él ha puesto sus ojos sobre los fieles. Amén. Él mismo en su palabra habló diciendo, y si alguien tiene concordancia, ayúdemelo a buscar para dar la cita. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. ¿Alguien tiene la cita? Amén. Dios no oye a los pecadores. ¿Dónde dice eso? Porque en alguna ocasión alguien me dijo, no señor, si Dios no oye a los pecadores, entonces no escucha a nadie en la tierra, ni a usted ni a mí. Le digo un momentico, porque es que el texto aclara, si alguno es temeroso, a ese oye. Y la primera característica que determina que alguien es temeroso a Dios es que se aparta de hacer lo malo y se esfuerza para someter su ser al propósito de Dios por la fe. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Lo encontró, hermana? ¿Lo tiene? Gracias, hermana. Juan 9:31. Lo puntualiza, ¿cierto? Dios no oye a los pecadores, pero sí, alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y hace su voluntad, lo determina. Es decir, que usted estará seguro de que Dios le va a escuchar si usted hace la voluntad de Dios. Así que el verdadero propósito en el nuevo pacto para ayunar es someter plenamente nuestro ser a Cristo. Y cuando vivimos a esa dimensión, estamos convencidos de que todo lo que pidamos creyendo lo podemos recibir. Digamos gloria a Dios. Aquí entonces vemos a Daniel, que en la Biblia tiene un calificativo maravilloso. Vea, Dios de David dijo que era el hombre conforme a su corazón. De Abraham dijo que era amigo de Dios. De Moisés dijo que no había otro más manso que él sobre la tierra.
Pero de Daniel, dice el Señor por medio del ángel, varón muy amado de Dios. Qué privilegio, qué grandeza, qué título más grande. Y ese varón muy amado, ¿cómo logró eso? En el ejercicio de la búsqueda constante y de la buena comunión y comunicación con el Señor. Amén. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ese es el otro pedacito que hay que hacer. Cada que nosotros nos postramos a los pies del alto y sublime, confesemos nuestra realidad. Amén. No se confiese delante de los hombres. Es más, nos ha pasado que vamos a buscar gente para pedirles disculpas y ni siquiera se asoman el rostro para saludar. Ahí sí ya no es culpa de nuestra. Amén. Pero confiese su realidad y su situación delante de Jesús, que todo lo sabe, todo lo ve, pero espera su corazón abierto hacia Él. Porque alguien también me dijo, y si Dios sabe todo lo que tengo en mi mente antes de que mi boca lo diga, ¿para qué le digo? Eso me dijo alguien. Y el Señor sabía la enfermedad del hombre que fue corriendo detrás de él, gritando como loco, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, no hagas tanta bulla, no exasperes al maestro. Y él siguió gritando hasta que el Señor se detiene, gira hacia él y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Usted cree que el Señor no sabía? Claro que el Señor sabe, porque Él es Dios manifestado en carne y demostró que sabe todo, porque cuando habló con Natanael le dijo que lo había visto debajo de la higuera, pero físicamente estaban en dos lugares completamente diferentes. Amén. Así que aquí estamos mirando a este varón de Dios que no solamente oró al Señor, sino que se confesó delante de Él. Amén. Que nuestra oración no sea solo petición y alabanza. Hay que pedir perdón y hay que confesar nuestra realidad a aquel que es sublime y poderoso para transformar nuestra vida. Nadie más puede cambiarnos, nadie más puede moldearnos, nadie más puede cambiar nuestros sentimientos ni visualizar de manera distinta nuestras emociones. Solo Dios puede hacer eso. Pero si usted le da el control, porque Dios tampoco va a tomar el control a la fuerza. Porque si fuera así, ya no tendríamos libre albedrío. Pero Dios respeta su libertad. Y es usted el que decide si le entrega el control al Dios de los cielos para que gobierne su vida y que todo lo que necesitemos, siendo sujetos a Él, lo podamos recibir. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús sea la gloria. Así que a este varón es muy amado. Confiesa y dice, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Le hace un reconocimiento antes de seguir orando. ¿Cuántas veces nosotros nos postramos a los pies del Señor y oramos reconociendo todos esos detalles de lo que Él es? Amén. Para luego hacer lo que hizo Daniel. Señor, perdone mis pecados y los del pueblo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nuestra causa es que primero debemos ser salvos y estar convencidos de forma absoluta de la riqueza que el Señor nos ha entregado para poder transmitir ese mensaje con autoridad a otro. Es por eso que no se ve bien o no es muy correcto que alguien salga a predicar sin estar lleno del Espíritu Santo. Porque ¿con qué autoridad va a hablar de algo que no ha vivido? Si lo que hace sentir al creyente en plenitud de fe, en plenitud de seguridad con Dios, es la llenura de Dios en su vida, porque dice la Biblia que son las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos aquí han hablado en lenguas por el Espíritu Santo? Levanten la mano. Levanten la manito. Amén. Es una bendición que los que estamos asistiendo hoy, casi todos hemos hablado en lenguas. ¿Cierto?
Pero ¿cuántos de los que también fueron bautizados en agua y en espíritu de pronto no están? ¿O cuántos de los que han venido aquí y que ya conocen la verdad de Dios, quizá no han hablado en lenguas por el Espíritu Santo, pero todavía es parte de ese pueblo que sigue creyendo que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo? Y hoy mismo, si Él quiere, puede hacer que usted sea lleno y llena del poder del Espíritu Santo, de la promesa, porque Él lo ha prometido y es para todo aquel que lo puede creer. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Aquí en esta mañana hay unción del Espíritu Santo. Aquí Dios tiene un propósito grande, no solo para el que antes lo ha recibido, sino para aquel que anhela recibir más de Él. Hay poder en el nombre de Jesús. Muchas veces lo que ha impedido que alguien pueda estar plenamente conectado con la gloria de Dios son los temores o el miedo a algo, o que no se ha puesto plenamente a paz y salvo con Dios. Y eso se convierte en algo que puede estorbar. Pero no necesariamente es así. Porque en Bello Horizonte hace algunos años estábamos haciendo el culto en un momento de tanto avivamiento que un borracho pasó por el frente del templo. Quedó impactado por el poder de Dios, entró al salón hablando en lenguas y hasta hoy está en la iglesia, porque el dueño de esta obra lo que hace lo hace perfecto. No prejuzgue, no crea que usted no puede recibir algo que ya fue entregado y que es real para todo aquel que lo necesita y que lo cree. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Vea, su causa y mi causa es que seamos llenos del Espíritu Santo para poder hacer misiones en este municipio que tanto necesita de Dios. En este municipio que se ha dejado saturar de apostasía, de posmodernismo y de un sistema religioso más basado en las tradiciones que en la Biblia. Gente que cuando uno le muestra la Biblia a veces la escuchan pero no se someten, otros hasta se enojan. Pero gloria a Dios porque el Señor ha venido abriendo puertas. La gente casi hoy en día no se enoja. La gente oye y se sienta con uno y comparten hasta la bendición de lo que tienen en su casa y uno se queda maravillado. Estos días que vino el hermano, el pastor que hace mucho tiempo estuvo acá, que visitó a la hermana Enrique, la hermana Marisela, se me olvidó el nombre ahorita de él. El hermano José. Y él me decía, usted está bendecido. Y yo decía, ¿cómo así? Dijo, sí. Porque él vio que yo todavía tenía parte de la bendición de lo que el Señor nos proveyó ese día por allá en esa ruta de campo. Y él decía, yo me hacía esa misma ruta a pie, un día yendo y otro volviendo, y a veces solamente con un agua de panela, porque la gente no nos quería por ser cristianos. Pero hoy la gente le gusta el cristianismo. El asunto es enseñarle el verdadero cristianismo, donde el sello es la autoridad del nombre de Jesús y creemos en el avivamiento pentecostal de hablar en lenguas cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Alguien que así lo vive, que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria. Lo que nos hace apostólicos es la doctrina del nombre de Jesús, y lo que nos hace pentecostales es el mover del Espíritu Santo con la señal de las lenguas. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay alabanzas al Rey de la Gloria. Así que en esa área de liderazgo anoche dijimos algo que hay que recordarlo ahora. Interésese por lo que le interesa a Dios. Preocúpese por la viña a su cargo, a su cuidado, porque estamos hablando de nuestra causa. El primer evangelismo no se hace afuera. El primer evangelismo se hace en la casa. Amén. El hombre cuidando del bienestar de su esposa y esa esposa fiel a Cristo cuidando de la estabilidad de ese esposo también. Y esos hijos que conocen a Dios dando ejemplo de la dignidad del evangelio. Amén. Honrando a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Usted quiere que Dios lo honre, haga el trabajo primero con su casa.
y primero defina su calidad como cristiano, de manera que nuestro ejemplo pueda ser tan bueno que cuando hablamos, todo lo que digamos esté sustentado y bien soportado en nuestras acciones. Primero lo vivimos y luego lo enseñamos. Así fue como Jesús lo hizo. Por eso dice el pasaje de Lucas a Teófilo, que vino a exponerle a través de ese tratado escrito lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Queremos transmitir el evangelio, primero vivamos bien el evangelio. Porque muchas veces procesos evangelísticos se han desbaratado. Porque mientras la gente no se ha conectado con Cristo, todavía conserva la conexión con la gente que está en la iglesia y con el pastor. Y algunos dejan de avanzar en la fe porque se quedan pegados del mal testimonio, de un mal ejemplo o de una situación que no les gustó. Pero mientras ellos se logren conectar con la plenitud de Dios, nosotros somos responsables de darles buen ejemplo y un consejo coherente con nuestra vida cotidiana. Eso es lo que Dios quiere. Y hoy miramos por lo que le interesa al Señor en este día misionero. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Vea, vamos a ver ejemplos esta mañana. Amén. Hoy los patrones y los empleados. A Dios le interesa que las cosas se hagan bien. Y usted y yo como servidores de Cristo debemos servir en calidad de humildad y no de soberbia ni de altivez, sino que lo hagamos con el corazón, con todo temor al Señor. Amén. Porque vamos a mirar una historia muy interesante. Primer libro de Samuel, abra su Biblia para que también lo lea. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Allí nos muestra un problema. Y es que Elí tenía la verdad, pero sus hijos no. ¿Me está entendiendo? Elí era el sacerdote, pero la congregación estaba al revés. Y parte del problema era porque no estaba cuidando su casa. Lo que voy a decir, lo voy a decir como hijo, porque experiencia de padre de familia no tengo mucha. Y mi chiquitín no ha dado nada que hacer todavía, por ahí un poquito. Pero yo tuve un papá que cuando estuve muy difícil para orientarme, me visitaba a la medianoche en mi cuarto y con lágrimas en sus ojos imponía sus manos sobre mí y le decía: Señor Jesús, te entrego mi hijo. Hoy hay hijos que no han tenido esa experiencia de padre, de su papá y de su mamá, que conocen la verdad de Dios. Y después están diciendo: hermano, ¿y por qué será que ese muchacho no se consagra? ¿Y por qué será que no busca del Señor? ¿Y por qué será que tiene pesadez espiritual? ¿Cuántas veces le has visitado en su cuarto y has orado por él imponiendo las manos en el nombre de Jesús, entregando esa causa? ¿Cuántos ayunos, cuántas vigilias has hecho por eso puntualmente? Digamos gloria a Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y uno dice: pero ¿cómo que los hijos del sacerdote eran impíos? Y eso dice la gente de mucho creyente hoy en día. Los hijos de fulano de tal son impíos, pero esos son cristianos. Dios me ha puesto este sentir hace rato y uno como que se incomoda y uno hasta le da temor, pero preocupémonos por lo que es de Dios. Vea, la hermana Luz Marina de Galvez tiene una expresión que yo voy a acuñar esta mañana. Si Dios nos dio hijos es para que los tengamos en el reino de Dios. Amén. No lo estoy diciendo todavía por Josué. Estoy diciendo por lo que mi papá y mi mamá pelearon para que yo hoy pueda ser lo que soy. Hay poder en el nombre de Jesús. Si usted quiere victorias para sus hijos, empiece a pelear por ellos ahora. Hay poder en el nombre del Señor. Pero estos muchachos no tenían conocimiento de Jehová. Y uno dice: ¿cómo así que estos no conocían si el predicador era su papá? Y hemos visto jovencitos, hijos de diáconos, diáconos que uno los pasa al altar y predican mejor que el pastor, porque los conozco. Gente que predica muy bueno y Dios los usa de una forma muy bonita. Pero ¿cómo están peleando por sus hijos? Esos muchachos, hijos de Elí, no tenían conocimiento de Jehová, pero su papá era predicador.
Hay poder en el nombre de Jesús. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Eran ladrones. El pueblo estaba apenas preparando el holocausto para ofrecer el sacrificio y estos tremendos ya iban y con un gancho sacaban la carne y salían corriendo. Es que el problema del desorden muchas veces no es nuevo. Mire lo que estaba pasando en ese tiempo con los hijos de los sacerdotes. Y sigue diciendo la palabra, venía el criado y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne, gloria al Señor, ¿qué usar para el sacerdote? Porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová por culpa de estos tremendos. Y sabe que hay situaciones así que duelen en el alma, porque Dios quiere que si conocemos su verdad, el primer trabajo evangelístico lo hagamos con nuestra casa. ¿Lo hagamos con quién? Con nuestra casa, con los nuestros. Yo tengo una pelea espiritual ahorita y no dejaré de pelear, porque hay cosas que son espirituales, pero le queremos dar un sentido muy psicológico, muy secular. Hay gente que no está en la iglesia porque quedaron poseídos por demonios y son hijos de creyentes y los creyentes no han reaccionado, no han ido a reprender. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero que usted ahí sentado donde está cierre sus ojos y me ayude a reprender toda fuerza demoníaca que está queriendo hacer daño en medio de las familias, en medio de los hijos de los creyentes, porque yo lo he visto, porque lo he sentido. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas que ha querido dañar las familias de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Oh, bendito, soberano, poderoso Rey de gloria, obra con poder en medio de tu pueblo. En medio de tus hijos, Señor Jesucristo, manifiesta tu poder, tu propósito perfecto. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Vea, hay muchachos que están atados y que esas ataduras parecen muy normales, pero detrás de esas malas conductas que seducen hacia el pecado, hay influencias malignas atando a la gente. Y lo peor es que hay gente que sabe que el enemigo les está haciendo daño y no se quieren consagrar. No quieren buscar del Señor con diligencia. No están procurando el culto. No están procurando la oración. No están procurando ningún apoyo al evangelismo. Pero ¿cómo van a apoyar evangelísticamente hablando si sus propias vidas están en juego porque el enemigo les está ganando la guerra? Pero hay poder en el nombre de Jesús. Ahora nosotros como pueblo de Dios reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos creemos que en Jesús somos más que vencedores y le damos un aplauso al Rey de la Gloria, al dueño de esta iglesia? Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Que no suceda con sus hijos lo que sucedió con Elí. Que Dios me ayude. Y a Dios gracias porque ayudó a mis papás de algún modo para librar la guerra por mi proceso, por el de mi hermana. Todavía seguimos peleando esa guerra por mi hermano.
Pero en el nombre de Jesús hay libertad, hay poder y hay victorias en el nombre de Jesús. Los hijos de los creyentes no pueden ser instrumentos de iniquidad, porque en el nombre de Jesús ahora los reclamamos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús las tinieblas los tienen que soltar y todo demonio tiene que retroceder y dejarlos libres. Oh, hermanos, créalo, invoque el nombre de Jesús por sus hijos, invoque el nombre de Jesús por sus generaciones. Hay poder en el nombre del Señor. El diablo se le metió en la casa a Elí porque descuidó la autoridad y el principio de enseñanza de la ley de Dios. Hoy en día están pasando cosas extrañas, y una de esas cosas extrañas es que se nos quiere meter el secularismo a la iglesia. Yo no estoy en contra del secularismo, es más, Dios me permitió estudiar, pero en la práctica me he dado cuenta que esos títulos a veces no sirven para nada, porque aquí lo que funciona es el poder del Espíritu Santo. Cuando mueve la iglesia, la purifica y la limpia. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Ve, aquí tenemos otras expresiones en el capítulo 2, versículos 27 al 30. Si tiene su Biblia ahí, léalo por favor. Y vino un varón de Dios a Elí. Vea, puede ser lo que sea que esté pasando en su casa, pero Dios siempre va a enviar a alguien. Y el problema es que hay gente que no reciben al enviado de Dios y ponen excusas. Allá ellos con el Señor. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de su padre las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Es decir, ¿por qué han pisoteado la dignidad del culto? Y está diciendo también en esa porción: y han hollado mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Poder en el Señor Jesús. Yo no estoy diciendo que sea cruel con sus hijos, pero estoy diciéndole en esta mañana que honre a Jesús por encima del honor a sus hijos. Y que en vez de que ellos te vayan llevando, tú tengas la autoridad de Dios para traerlos a la verdad. Lo estoy diciendo no solo por las situaciones de aquí, sino por una guerra que también hemos tenido que librar desde el hogar, y que hemos visto cómo el enemigo se ha levantado para querer hacer daño. Y no solamente es un asunto que sucedió en mi casa hace algún tiempo, o que esté pasando con alguien de mi casa. Yo sé que hay gente que no ha tenido el suficiente cuidado para honrar a Jesús por encima del honor a sus hijos. No le estoy diciendo que sea duro con ellos o con ellas. Estoy diciéndole que sea más puntual con sus cosas en Dios para que ellos lleguen a la gracia de Cristo. Digamos, hay poder en Jesús. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que, si estamos interesados por lo que le interesa a Dios, hagamos lo posible, y si fuera necesario, haga hasta lo imposible, pero pelee por la salvación de sus hijos, de su casa, de su familia. ¿Qué no quieren oír? Habrá la oportunidad para que escuchen. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué no quieren que ore por ellos? Siga reprendiendo todo espíritu extraño que los tiene atados y no los deja vivir la plenitud de la gracia. Otro asunto, vea, ya miramos el problema de la casa de Elí. Era el predicador, pero sus hijos estaban lejos del Señor y estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaron. Tan grave fue la situación que el Señor juzgó a Elí y le dijo: yo honro a los que me honran, pero tú has honrado más a tus hijos que a mí.
Y el Señor a este varón lo tuvo en poco, finalmente murió. Y Dios levantó a un mejor profeta desde Dan hasta Berseba. ¿Recuerdan cómo se llamó el profeta que vino después de que este varón murió? Samuel. Era un niño cuando Dios le habló, pero fue en ese hombrecito que Dios hizo un nuevo propósito para todo Israel. Amén. Así que así como pueden haber jovencitos que están siendo usados por el diablo, también pueden haber jovencitos ahora que están siendo usados por la mano poderosa del Señor para marcar la diferencia, como Josué, como lo hizo el Señor con la vida de Samuel. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, el punto clave es: honre a Dios por encima del honor a sus hijos. Que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Vístete del Espíritu Santo, cíñete de autoridad de Dios, haz el trabajo en la tarea. Lo digo porque lo tuvieron que hacer conmigo y aquí estoy. Amén. No estoy hablando de una cosa extraña, no estoy hablando de cosas del otro mundo. Antes de convertirme en la plenitud del evangelio, era el muchachito que hacía derramar lágrimas a mi mamá. Que mi papá, para mirar cómo me controlaba, dijo: mejor lo interno. Y de alguna forma Dios en ese internado permitió que mi corazón se sensibilizara y tuviera una experiencia con él. Digamos gloria a Dios. Pero después se levantó otro caso, que es Acán el perturbador. Vea, nunca se le vaya a ocurrir perturbar la obra de Dios por una mala conducta que solo usted conoce. Vea, el varón de Dios Josué no sabía. El pueblo de Israel no sabía, ni siquiera la esposa y los hijos de este hombre sabían, pero por culpa del pecado de él, murió toda la familia de él. Mire lo responsable que es ser alguien que sabe dirigir la casa en la verdad de Dios. ¿Qué pasó con Acán? Es conocido como el perturbador y vamos a leer la historia. Abra su Biblia, Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema. El Señor les dijo: ustedes van a ir, van a hacer un gran trabajo de conquista. Pero lo que yo he dicho que es anatema, no lo toquen, a menos de que les haya dicho que algo se deba llevar para sacrificio o para consagración. Mientras tanto, lo que es anatema, no lo toquen. Amén. Usted en su vida espiritual sabe qué es lo que no puede ver y qué es lo que no puede tocar y qué es lo que no puede hacer. Si lo hace, se está contaminando con el anatema. No se vaya a dejar dañar por el enemigo. Digamos gloria a Dios. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Hay oportunidades donde las obras de Dios se estancan porque se está tolerando el pecado en medio de la obra. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. No deje que su casa tolere el pecado. Haga de su casa un lugar santo para Dios. Amén. Amén. Haga de su casa un santuario, pero no con altares hechos por manos humanas, no, Señor. Haga un altar de gente que en su casa tiene celo de Dios, que guardan la dignidad del evangelio con altura y no permiten que no permitan que la casa se profane. Ay, hermano, ¿cómo así que en mi casa se puede profanar? Sí. Si usted es alguien que hizo pacto con Dios, nació del agua y del espíritu, tiene el sello del nombre, habla en lenguas por causa de la fe, pero usted recibe visita y esa visita está viviendo en adulterio, póngalos a dormir en cama diferente. Usted es el que defiende el honor y la moral de su casa. Usted es un cristiano, usted no es del mundo. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, ¿y cómo se van a sentir? No tolere el pecado porque eso estanca la obra de Dios en su casa. Lo digo porque lo hemos tenido que vivir. Yo recuerdo una prima muy querida fue a visitarnos y tal, y listo, y yo le dije a mi papá el devocional: si usted no empieza, yo empiezo. Y empecé, ¿por qué no empezó? Esto es casa de oración. Esta casa conoce los principios del evangelio de Cristo.
hemos sido santificados por su nombre, lavados por su sangre y dotados de poder por el Espíritu Santo. En esta casa no vamos a permitir el pecado. Y tocó. Usted jovencito aquí y usted señorita allí. Tranquilos, Dios les bendiga. Los apreciamos, pero aquí se guardan. ¡Ay, fanáticos! Si no les parece, Dios les bendiga. Defienda el honor de lo que usted tiene por el evangelio de su salvación. No tolere el pecado. Y hay situaciones que nosotros como pastores hemos tenido que orientar. Nosotros no obligamos a nadie. Pero si la persona, sabiendo la verdad, no se somete a Dios. Ay, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Dios es celoso. Amén. Y usted y yo, como verdaderos hijos del Señor, con la revelación del evangelio puro, debemos hacer que nuestro hogar, que nuestra casa sea un lugar santo. ¿Sabe por qué hay gente que se empieza a apagar, a enfriar y al último terminan lejos de Dios? Porque empezaron profanando la casa, permitiendo cosas que en la casa no deberían existir. Y el enemigo por ahí empezó a ganar terreno. Después esas personas se llenaron de pereza, de conformismo, de falta de amor, de falta de visión hacia Dios. A lo último, ni desean buscar del Señor. Y dice, ay, fulano de tal, ¿por qué ya no asiste? ¿Será que se apartó? No, eso no empezó de buenas a primeras. Es que Dios ha estado hablando, pero los que están siendo orientados a veces no son diligentes para poner en práctica la palabra del Señor. Debemos ser diligentes para vivir el evangelio. No toque el anatema, no se vaya a dejar contaminar. Aquí dice, guárdese del anatema, no lo toque, no lo tome. Alguna cosa del anatema, no sea que haga anatema parte de su campamento, parte de su casa, parte de los miembros de su familia. Párese como una mujer de Dios, párese como un hombre de Dios. Defienda el honor de la santidad de su casa. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesús, que nos está enseñando hoy a estar interesados y cuidadosos de lo que es de Él en nuestros hogares. Entonces Josué dijo a Acán, vamos a terminar de leerlo. Mas toda la plata, desde el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. El que es fiel a Dios hace lo que Dios dice sin reprochar, sin cuestionar, sin justificarse a sí mismo. Hagamos lo que Dios nos está diciendo. Amén. Entonces Josué, vamos al capítulo 7, versículos 19 al 26, para poder avanzar. Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Antes de llegar a ese punto, Dios le dio oportunidad a Acán de ser restaurado, pero no quiso. Hay gente que Dios les ha extendido tiempo para que se restauren y no han querido. Vea, antes de llegar al capítulo 7, todo el capítulo 6 empieza a mostrar y parte del capítulo 7 desde el 1 hasta el 19, que empezaron a separarlos por grupos. Primero un grupo muy grande, luego un grupo más pequeño, luego un grupo más chiquitico. Luego empezaron a nombrar los príncipes de las familias por tribus. Hombre, si yo sé que estoy afectando a mi familia y mi tribu, me corrijo, hago los correctivos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Pero fue tan tarde que a lo último dijo de ese, ya filtraron los cientos de millones de millares y de 50. Y ahora ya sacaron los principales de las familias hasta que a lo último quedó solamente la familia de Acán. Y todos asombrados, ¿y mi papá qué hizo? Dirían los nietos, ¿y mi abuelo qué hizo? ¿Y por qué estamos aquí para ser juzgados? ¿Y por qué? Imagínense la angustia del resto de la familia que no tenían ni idea de lo que Acán había hecho. Vea, puede ser que hay gente que no tiene ni idea de lo que en algún momento hayas hecho. Pero Dios lo sabe.
Y si no tomas correctivos a tiempo, por tu pecado también serán juzgados los tuyos. Poder en el nombre del Señor Jesús. Mire todos los textos bíblicos hasta el versículo 19 y detallará que Dios le dio muchas oportunidades a Acán para que se confesara, para que se convirtiera, para que se arrepintiera y no perturbara el pueblo, no perturbara su casa. Pero resulta que toda la nación había salido a la batalla, perdieron, hubieron muchos muertos y llegaron, empezaron a hacer el filtro y encontraron que Acán había tomado del anatema. Y ahora lo están confrontando. Tuvo mucho tiempo para confesar, pero no quiso confesar. Ahora le tocó a las malas. Porque ya después de los filtros que se habían hecho, lo coge de frente el hombre de Dios. A ese hombre le dice, confiese, porque usted es el culpable. De frente. ¿Por qué no esperó? O mejor dicho, ¿por qué esperó al final más bien? ¿Por qué no dijo a tiempo lo que había hecho y quizá había alcanzado misericordia? Sabemos que es un Dios de amor y de misericordia, pero si no aprovechamos sus oportunidades, podemos recibir juicio. Acán respondió a Josué, verso 20, diciendo, verdaderamente yo he pecado. ¿Por qué no lo dijo antes de que el pueblo sufriera, antes de que su familia sufriera? Yo he pecado verdaderamente contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Vea, cuando usted se exponga al pecado, no se va a exponer por algo así nomás. Algo que a usted le gustó y que usted para su propio parecer dijo, pero eso es bueno. Él no estaba diciendo que era bueno, ya el Señor había dicho, es anatema. Pero él justificándose a sí mismo dijo, yo vi un manto babilónico muy bueno. No era bueno, era maldito, era anatema, pero él lo vio bueno. El que a veces peca ni siquiera cae en cuenta que está pecando, porque pierde el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Él vio el manto bueno, pero ya Dios había dicho que estaba maldito. Usted puede ver algo muy bueno, muy atractivo, muy interesante, pero no se deje inclinar hacia eso. Digamos, hay poder en Jesús. Babilónico muy bueno, ya el Señor había dicho que era malo. Y 200 ciclos de plata. No le bastó con el manto. También quería plática. Ve, hay negocios. Hoy en día, un montón de negocios que parecen una belleza, pero son lavaderos de dinero. Y lo peor es que hay cristianos ahí metidos y nos han dado cuenta. No, es que el Señor así es que me está dando la bendición. Sí, ¿cómo no? Aprenda a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vea, Dios puede hacerle un daño muy grave a alguien por no tener el cuidado necesario para discernir una situación como esa. En este caso, Acán fue perturbado y perturbó al pueblo y a su familia por el amor a la platica. Y cogió los ciclos de plata y un lingote de oro. No le bastó con lo que tenía. Ya tiene el manto babilónico, ya tiene los ciclos de plata, pero tenía que echarse al bolsillo el lingote de oro también. ¿Sabe cuál es el problema de tolerar el pecado? Que el pecado es progresivo. Usted tolera una cosa y después tiene que tolerar más. Dígame si no es así. Hablemos nomás de situaciones de familia. Usted le tolera algo a su esposa y si no le pone remedio ahí, después tiene que tolerarle más. Digámoslo al revés, porque hay esposos que son tremendos. Sígale tolerando eso a su esposo y verá que después le tiene que tolerar más. Amén. Estamos hablando hoy de estar preocupados por lo que a Dios le interesa, y a Dios le interesa mi salvación completa con los míos, con mi familia, y yo no puedo ser capaz de ser la causa de la perturbación para ellos. Amén. Primero debemos estar bien nosotros para poder ayudar al otro. Digamos, hay poder en Jesús. Hay negocios que a usted le pueden parecer muy buenos. El negocio de Acán, ¿yo para qué le voy a dar esto al profeta? Si es mío, yo me lo encontré. Usted se imagina él de sus argumentos. Es que el enemigo lo pone a usted cosas en la mente para que usted crea que lo que hace está bien. Estos días hablé con alguien y me dijo, y el Señor me dijo, pero no fue capaz de decirme qué fue lo que le dijo.
porque es el enemigo que se está haciendo pasar. Y recuerde que la Biblia lo dice, que el diablo puede vestirse como ángel de luz para engañar. Digamos, poder en el nombre de Jesús. El negocio de Acán, yo no le llevo esto al profeta porque los tesoros del templo van a enriquecerse con eso. Yo también necesito. Y se guardó el manto babilónico, los ciclos de plata y el lingote de oro. Y pasaron todos los filtros para encontrar qué familia había hecho tal cosa, echando suertes, y la suerte cayó sobre él. Era la hora de ser juzgado cuando antes había podido confesar y ser librado. Digamos, gloria a Dios. Ahora, aquí tenemos que Josué dice, y lo tomé, he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ni la familia sabía lo que este tremendo había hecho. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Porque si yo sé que mi tío se robó algo y que por eso me va a morir, yo lo sapeo. No, yo no me voy a morir por culpa de él. ¿O sí? Sabiendo que es la vida la que está en juego. ¿Me estoy haciendo entender? Yo prefiero que me digan un ratico, es mucho sapo. Suena horrible, pero es mejor decir a tiempo y no quedar muerto. Realmente no sabemos si de pronto la familia sabía y dijo no, porque si lo aventamos nos perdemos del negocio, pero si lo cubrimos también tenemos parte de la plata y del lingote de oro y el manto, pues él verá y se queda con él, pero ellos iban detrás de la otra riqueza también. Así que quizá alguien más en la familia sabía, pero lo encubría. No encubra jamás el pecado de su casa. Hable con Dios. Pida consejo, direcciones en Dios, reprenda al enemigo y purifique su casa en el nombre de Jesús. Purifique su casa, su vida, su familia. Digamos, hay poder en Jesús. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomando de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Si usted no quiere recibir juicio ni tampoco quiere ira de parte de Dios en su casa, ayude a corregir el pecado, así usted no haya pecado. Amén. Si usted sabe que hay algo por ahí anatema que Dios no quiere y que está pasando, reprenda eso, póngale control a eso, en el nombre de Jesús. Amén. Porque cuando llega la hora del juicio, ya no hubo misericordia. El ardor de la ira del Señor se fue cuando el anatema había sido sepultado y los pecadores habían sido quemados. Oye, hermano, ese mensaje suena tan raro. Es que hasta yo estoy asombrado de por qué el Señor a veces me pone a hablar esto. Pero es que Dios está reclamando celo por su casa, celo por su familia. Digamos, gloria a Dios. Y ya toca terminar porque ni me he dado cuenta la hora. Cuando sean las 12, hágame en bullita. Amén. Ustedes conocen bien el caso de Ananías y Zafira. Propusieron una cosa en el corazón, delante de los demás. Pactaron y dijeron, vamos a entregar sacrificio, vamos a vender la heredad y lo que nos den lo vamos a dar para repartirlo a los pobres. Pero estando ellos aparte, entraron en convenio para engañar al apóstol y quedarse con, ¿sí me está entendiendo? A hacer el negocio. ¿Qué pasó finalmente con ellos dos? Murieron. Y a ambos les dijo el apóstol lleno de Dios, ¿por qué pretendéis engañar al Espíritu? Por cuanto en esto han convenido,
Le dijo a Zafira, los muchachos que acaban de enterrar a tu marido te enterrarán a ti. Vea, si algo Dios quiere de nosotros es que seamos temerosos de verdad, celosos de su verdad. Amén. No nos expongamos a un juicio. Todas estas familias sufrieron porque toleraron alguna forma de pecado. Hasta Moisés, pretendiendo él hacer su propia justicia, mató a unos egipcios y escondió los cuerpos. Y a los días se dio cuenta que eso ya estaba a la luz pública y le tocó salir corriendo. No intente ganar las batallas con sus propias estrategias porque pierde. Aprenda a pelear con la armadura de Dios y déjese direccionar por el Espíritu Santo, porque el Señor dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Hay cosas que a usted y a mí nos parecen correctas, pero no son correctas. Y debemos tener cuidado con nuestras decisiones. Finalmente Dios tuvo misericordia de Moisés, lo dejó gobernar, pero le hizo pagar el precio de su error. Y para formarle el carácter lo sometió a 40 años cuidando ovejas. Y cuando él pensaba, no, ya este pobre viejo, ¿para qué va a servir? Dios le apareció en una zarza. Amén. Pero los procesos pueden ser diferentes si nosotros tenemos cuidado de no dejarnos contaminar. Estemos de pie, hermanos. El niño es salvo, las almas son del Señor. Pero él sufrió el dolor. El castigo era para él, no para el niño. La consecuencia del pecado de David fue sobre él mismo el dolor. Porque él estuvo ayunando 7 días sin comer ni beber y el pueblo dijo, el rey se va a volver loco. Porque se encerró después de que el profeta lo visitó y no ha comido nada ni ha tomado agua. Se va a enloquecer ese hombre. Ya lleva 7 días aislado de todo el mundo, vestido de ropas ásperas, de silicio, de ceniza en su cabeza y no llorar. Y cuando ellos se reunieron pensando, ¿y cómo le decimos a David que el niño se acabó de morir? David vio la situación y entendió que el niño había muerto y fue y se bañó y se vistió y los escuchó y siguió ejerciendo su reino y todos aterrados. David, ¿qué pasó? Mientras el niño aún vivía, usted estaba llorando y gimiendo y revolcado en silicio y en ceniza que pensábamos que se iba a volver loco. Y sabe que el niño ha muerto y usted se pone su traje de rey y sigue trabajando como si nada. ¿Qué fue? Es que cuando uno se mete en el proceso de Dios, uno aprende a entender la voluntad de Dios. Amén. Y David tuvo que decir, él no puede venir a mí, pero yo puedo ir a él. Amén. Él estaba suplicando, era por si quizá Dios tenía misericordia del muchacho. La Biblia lo dice así. Pero recuerden que David tuvo que vivir la dispensación de la ley. Y aunque sí se manifestó mucha gracia durante la ley, puntualmente la Biblia dice que el que violara la ley llevaría el precio de su error. Amén. El niño es santo. ¿Qué pecado cometió el niño? Ninguno. Pero eso Dios lo permitió para juzgar y hacer sensible la conciencia de David. Viene la otra aplicación porque lo trajimos al tema. No esperemos que el Señor nos tenga que poner un dolor para reconciliarnos bien con Él. Antes de eso, David se había vuelto soberbio, altivo, el intérprete, el actor intelectual de un homicidio. Pero primero se había vuelto un adúltero, fornicario. Mire que el pecado es progresivo y el pecado de él empezó por la codicia. Primero vio. Segundo, estaba ocioso y tenía riqueza. La mandó traer. Estuvo con ella. Luego buscó la forma de involucrarle al niño al esposo de ella. Y el hombre, por estar con su mente en la guerra, un día amaneció en la guardia del palacio y no fue a estar con la esposa. Después lo emborrachó y borrachó menos. Tampoco fue. Hasta que le entregó una carta. Mire lo que es el pecado. El pecado empieza con una cosa así de chiquitica. En muchos creyentes que hoy no están en culto. ¿Para qué va a culto? Y ahí empieza a ganarle terreno, a ganarle terreno, a ganarle terreno. No se deje ganar terreno,
Porque el enemigo es oportunista. Vea, yo estos días, hace un tiempo hablé con él y le dije, no tiene ninguna razón de que un demonio toque un bautizado. Hermano, y si lo toca, por dos razones principales. Uno, porque es un guerrero de oración, porque es un evangelista. O dos, porque está tan descuidado que el diablo lo quiere acabar de sacar. Lo quiere acabar de dañar. Por esas razones, el diablo puede atacar a alguien. Pero si usted tiene la gracia de Dios, tiene la verdad de Cristo en su alma, ¿por qué el diablo lo va a tocar? ¿Por qué? Amén. Estos días quiso tocarme, quiso hacerme daño. Y yo entendí que, es que está bravo porque no para de evangelizar. Que siga toreado, que yo sé cómo es la guerra. Amén. Y prepárese, porque si no puede conmigo y no puede con mi esposa, se va con los diáconos. Por eso estoy hablando de esto, porque la primera oportunidad que el enemigo tiene para atacar un hogar es el pecado que usted deje encubrir en su casa. Estemos de pie, hermanos. He sentido hablar de esto. Dios sabe que sí es. Porque si nosotros queremos que esto crezca, que la obra de Dios prospere, que la obra de Dios se multiplique, debemos romper con cualquier artimaña del enemigo. El enemigo es oportunista. Si usted identifica algo que está haciendo daño en su casa, reprenda eso, controle eso, defienda su casa como un lugar santo para Dios. Y así entonces estaremos seguros que cuando clamamos, la respuesta del Señor va a llegar. Y yo estoy seguro que hoy Dios ha traído esta palabra con un propósito importante. Oh soberano Dios del cielo, Padre de gloria, dueño de todo el poder y la autoridad. Hay gente que se ha descuidado para estar mirando cosas que no tiene que mirar. Han dejado de buscar el rostro de Dios en culto por estar haciendo cosas que no edifican el alma. La misma Biblia dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero estos principios de la fe para todos son provechosos. El Señor lo dejó todo para buscar tu salvación, tu bendición. Es tiempo de que nosotros también nos despojemos de todo para hacerle agradables a Cristo. No dejemos que el enemigo nos haga daño. Levantémonos con las armas de la fe. ¿Alguno agradecido con Dios que reconoce que el Señor nos ha hablado por el celo de su casa? Que le demos un aplauso al Señor Jesús en esta mañana, en este tiempo dominical. Si usted quiere vencer, si usted quiere ganarse a los suyos y quiere ser un propósito de crecimiento en la iglesia, no permita que el pecado siga ganando terreno. Reprenda y cierre todo broche, cierre todo portillo. Haga un cerco en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un cerco ahora de protección y seguridad sobre la familia de la iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bendito el Señor Jesús. Amados hermanos, Dios me les bendiga. Que el Señor sea respaldando todas las actividades que usted desarrolle durante esta semana. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Salúdense, hermanos amados, bendiciones a todos. Comparta esa fraternidad que Dios le ha dado. Y antes de despedir esta escuela dominical, vamos a hacer una oración muy especial por la hermana Delma y la hermana Gisney. Amén. Han estado algo delicadas de salud. Y vamos a invitarles, traigan un cojincito, háganse por aquí cerca del altar. Vamos a orar. Vamos a reprender toda enfermedad. Amén. Dice la Biblia que allá hay unos cojincitos porque estos están tapando ahí algo para que el niño no me haga desorden. Ahí, amén, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reprender toda enfermedad. El Señor es el mismo por los siglos. El Señor Jesús puede sanar, puede glorificarse. Amén. Yo quiero que usted, más allá de que me ayude a reprender, declaremos esa victoria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Acérquese, hermana, usted representando esa petición. Acérquese y vamos a orar por esa causa. Vamos a orar por el hijo de un pastor, el hijo del hermano Edwin. Estaba muy enfermo y tuvieron que salir esta madrugada para hospitalización prácticamente. No hemos tenido más noticias. Vamos a orar por ello. Vamos a orar. Amén. Amén.
El asunto con él va desde adentro. Vamos a orar. Vamos a orar por Mauricio, que él también sea sensible en medio de su necesidad, se preocupe por buscar de Dios. Si uno mismo en medio de la necesidad no se preocupa por la respuesta que solo Dios puede dar, ¿quién más puede? Amén. Vamos entonces a orar también por el papá de la hermana Adelma, por la mamá del hermano Carlito. Hermano, acérquese, vamos aquí, usted esta representación de su casa también va a invocar el nombre de Jesús por su señora madre, que gracias a Dios el proceso ha avanzado, han habido respuestas a la oración, pero queremos ver la gloria completa. Amén. Así que vamos a orar. Ayer también me estaban escribiendo durante el culto por un familiar, exactamente una hermana de la hermana Lena Quintero que estuvo acá. Ella suele conectarse mucho a los cultos virtualmente porque a veces se le dificulta presencial por la distancia o por los niños. Vamos a presentar esas peticiones, vamos a reprender toda obra del enemigo y vamos a creerle a Dios. Amén. Soberano Dios maravilloso. Invocamos tu nombre, Señor Jesús de Nazaret, en esta hora, en bendición de tu pueblo, en bendición de tus hijos, Señor Dios Todopoderoso. Invocamos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre cada proceso, sobre cada situación de las familias, los que están enfermos, oh Dios maravilloso. En tu nombre, Señor Jesucristo, tenemos vida, respuesta, salud. En el nombre de Jesús de Nazaret, que muchos sean libres de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Oh Dios maravilloso, mira sus procesos. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En obediencia a tu palabra, Señor Jesucristo, imponemos nuestras manos en tu nombre, presentando los procesos, las necesidades de cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre soberano, Rey de gloria, las peticiones que han sido presentadas en esta mañana, Señor Jesús, como lo afirma tu palabra, lo creemos ahora. El castigo de nuestra paz ha sido sobre ti y por tu llaga hemos sido curados. Oh Dios maravilloso, creemos que hay respuestas. Alguien que pueda creer que hay victorias en el nombre de Jesús, que le dé ese aplauso al Rey del universo, porque en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad y en el nombre de Jesús seguimos gozando del poder del Espíritu Santo, guardando nuestros procesos, nuestra familia, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Aquí hay unción del Espíritu Santo esta mañana aquí. Aquí hay presencia de Dios, aquí hay unción del Espíritu Santo obrando. Oh, sienta su victoria. Cuídese en Dios, santifique su proceso. Luche por su casa, por su hogar. Y avancemos en victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.